Bienvenidos y bienvenidas a la tutoría número 1 de neuroeducación para el aprendizaje del francés en adultos. Si gustan, si tienen alguna duda acerca de la asignatura como tal, podemos plantear las dudas de una vez. Bueno, de Profe, mi parte, no. Ok. yo sí tengo una preguntita. En la plataforma de Aprende Uno nada más salen como 2 actividades. Supongo que conforme van pasando las semanas se van activando. Sí, justamente nosotros programamos la asignatura para que se vaya liberando de acuerdo a las fechas que corresponden, para que ustedes no vean todo de una vez y no se vayan como a confundir o un poco como a embotar, digamos, con todas las actividades, sino que vayan paso a paso. Entonces se les va a ir liberando de acuerdo a las fechas, exactamente. No sé si tienen alguna otra consulta. Bueno, entonces arrancamos con la tutoría como tal. Ahí están viendo la presentación. Ustedes me confirman. Sí, correcto. Ok. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos en esta tutoría? A grandes rasgos, serían en primera instancia comprender los fundamentos neurocientíficos del aprendizaje del francés en la adultez. Además, relacionar el cerebro, emoción y aprendizaje y aplicar estrategias neurodidácticas. Entonces, la idea es que ustedes puedan hoy aprender las bases más importantes que están relacionadas con el aprendizaje en esta lengua y que puedan además aplicarlo a estrategias o el diseño de actividades que correspondan precisamente a estas características neurocientíficas que vamos a hablar. En primera instancia, yo querría preguntarles por qué algunas personas adultas aprenden francés con mayor facilidad que otras. ¿Qué opinan ustedes? Cualquier cosa, abre el micrófono porque yo estoy viendo la presentación, entonces no veo como ni el chat ni se me están levantando la mano. Porfa. ¿Por qué creen ustedes que algunas personas adultas aprenden francés con mayor facilidad que otras? Profe, bueno, de mi parte yo opino que muchas veces influye mucho el tiempo que tenemos, ¿verdad? Porque los adultos tienen muchas cosas por hacer, entonces de ahí, algunos tendrán más que otros, entonces siento que eso influye bastante. El tiempo. ¿Ok? Yo quisiera agregar que tal vez la motivación que tenga la persona para aprender el idioma, si es por alguna, no sé, necesidad o que se puso el objetivo de hacerlo, entonces tal vez por esa motivación le sea más, fácil tal vez de aprenderlo. Ujú, la motivación influye, claro que sí. Creo que también es importante considerar como que hay personas que, por ejemplo, ya saben inglés, entonces ya tienen una noción de cómo aprender un idioma, qué cosas se le Ujú, facilitan, diferentes técnicas, y entonces pues creo que también por eso algunas personas pueden tener mayor facilidad a... excelente. Las experiencias previas. Muy bien. Bueno, vamos a ir viendo a lo largo de la tutoría cuáles podrían ser algunas explicaciones, además de las que ustedes ya dieron, para responder esta pregunta. Entonces, por ejemplo, iniciamos con la base es, ¿qué es neurociencia? Ujú. Entonces, la neurociencia es aquella disciplina que estudia el sistema nervioso, especialmente el cerebro, y su relación con algunos factores o algunas características que se relacionan también con el aprendizaje. Por ejemplo, la cognición, que tiene que ver con la parte mental, la conducta, la memoria, la atención y el aprendizaje como tal.
Ahora, ¿qué es la neuroeducación? Es aquella que va a integrar neurociencia, psicología y pedagogía. ¿Sí? Entonces son las 3 disciplinas que están interrelacionadas para mejorar los procesos educativos basados en evidencia científica. Que es importante que ustedes vayan teniendo la noción de los conceptos que son la base para poder entender los otros contenidos. Ahora, ¿qué es la neurodidáctica? Hablamos de neurodidáctica cuando decimos o cuando expresamos la aplicación práctica de los hallazgos neurocientíficos al diseño de experiencias de enseñanza-aprendizaje. Entonces, básicamente lo que ustedes van a hacer hoy, que van a aplicar aquí con algunos ejercicios, la materia que estamos viendo, estarían entonces proponiendo estrategias neurodidácticas. Ujú. Ok. Bueno, esto es una actividad. Les comento que a mí me gustan las tutorías un poco más interactivas, ¿verdad? Como que no sea solamente que yo hable, sino que ustedes participen y para eso y por eso les traigo algunas actividades. Entonces, en este caso, vamos a leer unas afirmaciones, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Ustedes me van a decir si son falsas o verdaderas. Solo que denme un segundito porque si les sigo compartiendo, van a ver las respuestas. Ok, ahí dejé de compartir. Entonces, la idea es, yo les voy a leer 5 afirmaciones aproximadamente y ustedes me van a responder en el chat si creen que es falso o verdadero. ¿De acuerdo? Ok, entonces. Ok, una afirmación en teoría sería, después de cierta edad ya no se pueden aprender idiomas. Ustedes me contestan en el chat si les parece que es falso o verdadero. Ok, voy bien por aquí. Ajá, falso. Ok, todos me están diciendo que es falso, 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 falso. Ok, todos coinciden con la respuesta. Muy bien. ¿Por qué falso? Bueno, porque la realidad científica o la evidencia científica que nos dice que el cerebro adulto mantiene la neuroplasticidad durante toda la vida. Entonces es posible aprender un idioma durante el transcurso de todo el ciclo vital. Excelente, entonces sí es falso. Dice la otra idea, solo usamos el 10% del cerebro. Ustedes me ponen si es falso o verdadero. Falso, ok, ok. Excelente. Es falso porque utilizamos prácticamente todas las áreas cerebrales. Ujú. Excelente. Dice, las personas son completamente de hemisferio derecho o de hemisferio izquierdo. Ok, falso. ¿Por qué falso? Porque ambos hemisferios trabajan de forma integrada. Ujú. Puede ser que alguien tenga más énfasis en alguno de los dos hemisferios en determinada actividad, pero siempre estamos utilizando ambos. Muy bien. Escuchar música clásica aumenta automáticamente la inteligencia. Ok, aquí hay controversia con las respuestas. Algunos me están poniendo que falso y una compañera nos puso que verdadero. Ok. La realidad científica sería, la música favorece algunos procesos, pero en sí no aumenta la inteligencia por sí sola. Ujú. Ok, la siguiente frase sería, las personas adultas aprenden mucho peor que los niños.
¿Qué opinan ustedes? Falso. Ujú. Ok, la evidencia científica nos dice que los adultos poseen experiencia y estrategias de aprendizaje valiosas. Ujú. Entonces, no es que aprenden peor. Sí hay una gran diferencia, ¿verdad? En que los niños podrían tener mayor facilidad para memorizar, para procesar información, entre otras, ¿verdad? Dependiendo de la edad. Pero eso no quiere decir que las personas adultas aprenden mucho peor. Ujú. Siguiente frase, cada estudiante aprende exclusivamente según un estilo de aprendizaje. ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? Ok, igual está dividida la opinión. Ok, acá no hay evidencia científica que respalde, ¿verdad? Esto como tal. Hemos escuchado, yo sé que ustedes han escuchado en otras materias, el asunto de los estilos de aprendizaje y que podría ser que en algunos estudiantes o más bien en los estudiantes puede ser que haya una tendencia hacia uno de los estilos de aprendizaje con mayor presencia que otros, pero pueden existir, se pueden integrar varios o podríamos utilizar varios para aprender. Ujú. Por eso es que se dice que no hay evidencia sólida como para respaldar precisamente esa frase. La otra frase sería, la inteligencia es fija y no puede modificarse. ¿Qué opinan? Ok, falso. Ujú. Ok, falso y verdadero también me están contestando. La inteligencia es fija y no puede modificarse, más bien sería las capacidades cognitivas pueden desarrollarse mediante la práctica, ¿sí? Y recordemos que al tener un cerebro que también posee neuroplasticidad, es decir, que es moldeable durante el tiempo o que podría cambiar y podría mejorar ciertas áreas o bien ciertos procesos, entonces no podríamos hablar de que la inteligencia se mantiene en una línea o que es lineal, sino que más bien podría cambiar. Ujú. Y otra afirmación, dormir menos permite aprovechar mejor el tiempo de estudio. ¿Qué opinan ustedes? Ok, falso. Efectivamente es falso porque el sueño es esencial para consolidar la memoria y el aprendizaje. Se habla ahorita que dormir bien es tan o más importante que comer bien. El descanso y el poder dormir las 8 horas, ojalá, ¿verdad? Dentro de nuestro ciclo de vida, nos ayuda a tener un cerebro más, ¿cómo se le puede llamar? Como más perceptivo o más dispuesto hacia el aprendizaje. ¿Sí? Ok, muchas gracias por participar en esta actividad. Vamos a ver, compartir por aquí otra vez. Y vamos de nuevo a la presentación. Ok, entonces, ahora pasamos a lo que es la organización cerebral, que justamente nuestro cerebro está compuesto por dos hemisferios cerebrales, ¿verdad? Y también por lóbulos, por el cerebelo, por el sistema límbico y el tronco encefálico. Y cada estructura va a participar en procesos de aprendizaje diferentes. Ujú. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí. Hablamos de los hemisferios, ¿verdad?
donde cada uno de ellos se enfoca en diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, el izquierdo es más relacionado con la parte analítica, la parte lógica, tiene que ver con el lenguaje. Entonces, de esta forma controla el habla, la lectura, la escritura. Tiene que ver con la lógica y el razonamiento, con las matemáticas, con el pensamiento secuencial e incluso con el control corporal. Nos ayuda a movilizar el lado derecho del cuerpo. Recordemos que los hemisferios están cruzados. Es decir, si se está utilizando el hemisferio izquierdo es porque estoy utilizando algún órgano del lado derecho. Eso en cuanto a los hemisferios. Luego tenemos el cerebelo, que es la partecita de abajo, como, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Es que no tengo otra imagen. Bueno, pero el cerebelo está muy relacionado con el equilibrio del cuerpo. Está ubicado en la parte posterior inferior del cráneo, debajo justamente de los hemisferios cerebrales. Entonces, como donde está el tronco, aquí abajito de los hemisferios está esa zona que se llama el cerebelo. Además del equilibrio en el cuerpo, está encargado de integrar la parte sensitiva y motora para coordinar los movimientos. En cuanto al cerebelo. Después, en cuanto al sistema límbico, es aquel encargado de las emociones. Entonces aquí, por ejemplo, está la amígdala, que es parece una almendra, si la vemos minuciosamente, parece una almendra y está relacionada completamente con nuestra parte emocional. Y el tronco encefálico, que es el que yo les mencionaba antes, que está, digamos que es el que une, ¿verdad? El cuerpo con el cerebro. Y este está encargado precisamente de conectar los hemisferios cerebrales con la médula espinal. Y dentro de las funciones que tiene, bueno, se compone por varios, es que no quiero entrar en mucho detalle en esta parte porque es un poco como muy técnica, pero se compone también de 3 secciones principales, que es el mesencéfalo, que tiene que ver con las regiones superiores del cerebro, la protuberancia, que tiene que ver con la coordinación motora y el control del sueño, y el bulbo raquídeo, que tiene que ver con la parte inferior que se conecta directamente con la médula espinal. La última parte que nos conecta con la médula espinal. Y el tronco encefálico como tal tiene o se encarga de controlar la respiración, el ritmo cardíaco, de regular la presión arterial, de mantener la conciencia, de gestionar los reflejos, entre otras funciones. ¿Ok? Entonces, todas esas estructuras tienen que ver con el aprendizaje o con procesos del aprendizaje. Luego tenemos un concepto muy importante que es la neurona. La neurona es una unidad funcional del sistema nervioso encargada de recibir, procesar y transmitir información. El proceso mediante el cual una neurona se comunica con otra se llama sinapsis. A través de las dendritas, que son como las ramificaciones que tienen las neuronas, se conectan una de otra y transmiten información. Hay unos términos importantes o unos conceptos importantes que ustedes deben de tener una idea, ¿verdad? Por lo menos de lo que significan. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el aprendizaje y son como base para poder entender cómo se da. Son los neurotransmisores. Entonces, se comunican las neuronas a través de impulsos nerviosos y en esa comunicación se liberan neurotransmisores. ¿Cuáles son los 3 principales para efectos de la temática que estamos viendo? La dopamina, que tiene que ver con la motivación, que impulsa la motivación. La serotonina, que tiene que ver con bienestar y placer. Y la acetilcolina, que tiene que ver con la atención y la memoria. Entonces, algunas actividades
cuando las realizamos, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, se libera mayor cantidad de, por ejemplo, de serotonina. Por eso es que nos sentimos tan bien después de hacer ejercicio a nivel corporal y a nivel incluso emocional, porque recordemos que el sistema límbico está en el cerebro, las emociones están en el cerebro, o de ahí nacen. Hablábamos entonces de neuroplasticidad, ¿verdad? Que tiene que ver con la capacidad del cerebro para reorganizar conexiones neuronales durante toda la vida. Además de que es moldeable, entonces, si partimos del hecho de que el cerebro tiene la capacidad de estar reorganizando las conexiones neuronales, entonces nosotros como docentes debemos de preocuparnos por estar potenciando que esas reorganizaciones se den. ¿Cómo? Mediante la motivación, mediante la incentivación de actividades que a ellos les llame la atención a los estudiantes, mediante el pensamiento crítico, el análisis, entre otras. Entonces, en este sentido, aprender francés va a fortalecer redes neuronales asociadas ¿con qué? Con el lenguaje, con la memoria y con las funciones ejecutivas. Recordemos que las funciones ejecutivas son aquellas de mayor, son las funciones superiores a nivel cerebral, que se encuentran acá en la corteza prefrontal, tienen que ver con la planificación, con la organización y con la solución de problemas. Hay diferentes autores que hablan sobre las funciones ejecutivas, diferentes posiciones, digamos, en el sentido de que hay autores que hablan de 4, otros de mayor cantidad y demás, pero podemos hablar en general, por ejemplo, la memoria de trabajo es una, el control inhibitorio que tiene que ver con el autocontrol, es decir, la capacidad que tenemos de controlar los impulsos, es otra función ejecutiva muy importante. La flexibilidad cognitiva es otra función ejecutiva muy importante que tiene que ver con la capacidad para cambiar de perspectiva o adaptarse ante algo que no está funcionando y que debemos adaptarnos. Esas podrían ser como de las principales de las cuales se hablan, pero hay autores que hablan de otras más. Ok, ahora vamos a esta actividad que es un caso muy general, ¿verdad? Que yo les doy. Decimos que María tiene 45 años, que trabaja a tiempo completo y desea aprender francés. Entonces yo quisiera que ustedes analicen ahorita cuáles podrían ser algunas fortalezas, algunas barreras y algunas estrategias neurodidácticas que ustedes pueden implementar para este caso en particular. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a dar unos minutitos, tal vez unos 5 minutos. Ustedes lo analizan, lo piensan y me lo comparten en el chat. O la persona que quiera pues abrir el micrófono también tiene la posibilidad de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento son las 6:30, digamos. A las 6:35 volvemos aquí para que ustedes me cuenten cómo les fue con la actividad y qué hicieron. ¿De acuerdo? Me dicen si quedó claro, si me expliqué bien. ¿Sí? Ok, listo. Entonces voy a cerrar por aquí micrófono y cámara para que ustedes trabajen en eso y ya casi volvemos.
Ok, ya estamos por acá. Jessica nos comparte en el chat. Yo considero que sus fortalezas serían la experiencia y la motivación. Las barreras podrían ser el tiempo y el cansancio, y como estrategia neurodidáctica se podría estudiar en sesiones cortas y frecuentes, adaptadas al espacio y tiempo con el que ella cuente. Muy bien, excelente. Anthony nos dice, ya casi le doy la palabra, Nicole. María tiene motivación para aprender, lo cual es el punto más importante. Luego podría dedicarle 1 hora de estudio al día, ya que solo trabaja y creería que tiene tiempo, pero esto mismo podría ser una barrera, ya que muchos adultos al trabajar tiempo completo y tener más responsabilidades no tienen el tiempo suficiente para dedicarle al estudio. Considero que una técnica puede ser la integración multisensorial, ver películas y escuchar canciones en francés y de ser posible hablar con gente nativa del idioma. Muy bien. Franklin nos dice, en fortalezas podría agregar que la experiencia y conocimiento previo es importante, ya que el adulto maneja una amplia base de conocimientos adquiridos con el tiempo. Después podría agregar la motivación a un objetivo. Por ejemplo, personas que trabajan en turismo y hablan inglés. El aprendizaje del francés como tercera lengua les serviría para aumentar sus opciones laborales. En barreras puedo agregar la limitación del tiempo, pues la vida de adulto consume mucho. En otras áreas de la vida, la fatiga mental también afecta más a las personas adultas. Y por último, la parte económica. Excelente. Kaylin dice, su motivación y madurez cognitiva son de gran valor para el aprendizaje de María, y aunque el tiempo o el miedo al error puedan ser limitantes, quizás una estrategia como la repetición espaciada sea importante para consolidar su memoria a largo plazo. Eileen nos dice fortalezas. María cuenta con el deseo de aprender. Esto quiere decir que existe una motivación activa. Además, su edad le permite abordar la complejidad de reglas gramaticales y estructurales de una manera más consciente e intencional. Barreras, el tiempo, reduce las horas que le podría dedicar al idioma. Quizás factores como el estrés laboral pueda provocar fatiga mental. Estrategias, cápsulas de trabajo breves, pero que cuenten con una gran potencia calidad, y la gestión de experiencias para que no pierda la motivación. Motivar la confianza. Ajá, muy bien. Excelente, chicos y chicas, muy bien. Nicole, dime, Bueno, profe, no sé si me escucha primero. sí la escucho. Sí, ok. Ujú, Bueno, no, básicamente retomar un poco las ideas de los demás, aprovechar la motivación que ella tiene por querer aprender, ¿verdad? Tomar ujú, en cuenta su experiencia y aprovechar también la neuroplasticidad, ¿verdad? De lo que hablamos del cerebro. Como ujú, barrera, yo también pensé mucho en el tiempo y en el acceso a los recursos que pueda tener, que el trabajo la limite mucho, pero como estrategias pensé en empezar a producir ella misma, digamos, vamos de nuevo, cuestión de tiempo, barreras, su material didáctico colorido o empezar a buscar material didáctico colorido para hacer asociaciones en su lugar de trabajo y en su casa al idioma, no sé, en su casa pegar una tarjeta que diga la tablo, la shed, este tipo de cosas, digamos, para empezar a hacer asociaciones relativamente más visuales en lugar de traducir y de sentarse de una forma más, ¿cómo decirlo?, más magistral a aprender, para que ujú. así también se vaya acostumbrando al idioma. Eso pensaría yo. Excelente, muy bien, muchas gracias. Franklin dice, estrategias neurodidácticas podría ser aprendizajes combinados con ejercicios de lectura, escucha y escritura. Y Ariana dice, también la inmersión lingüística, que en su casa podría rotular elementos en francés, ver series, películas y demás, considerando que no tiene mucho tiempo entre semana. Ujú. Excelente. Sí, bueno, el caso que yo les di está muy general, ¿verdad? Como yo les decía, pero nos sirve un poquito como para ver esta parte de la importancia de poder entender la edad y la etapa vital en la que se encuentran nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, en este caso, como el curso va dirigido, la asignatura va dirigida a adultos, debemos entender nosotros como docentes todas estas
estos factores que influyen, ¿verdad? En cada uno de ellos y que nos pueden o jugar en contra o potenciar algunas ventajas, ¿verdad? Con ellos y ellas. Y de esta forma poder nosotros entonces generar estrategias para poder ayudarles. Ujú. Súper bien, muchísimas gracias. Ok, déjenme ver si todavía estoy, sí, todavía estoy compartiendo, ok. Entonces vamos acá a ver un poquitito lo que es adultez temprana, un poquitito lo que son las características de esta etapa. Y se habla que hay mayor velocidad de procesamiento y capacidad de aprendizaje autónomo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos alumnos que están dentro de esta etapa, podemos aprovechar. Podemos aprovechar estas características. Estas características, vamos a ver. Hablamos que la adultez temprana abarca aproximadamente de los 20 años a los 40 años. Entonces estamos hablando que es un rango de edad bastante variado, ¿verdad? Porque no es lo mismo las personas de 20 que las de 40. Pero nos da una idea, esta característica de que hay mayor velocidad de procesamiento y capacidad de aprendizaje autónomo. La adultez intermedia, hablamos que va desde, la intermedia va desde los 40 a los 65. Entonces, bueno, acá vamos a tener otras características, por ejemplo, que la experiencia previa y el pensamiento práctico van a favorecer el aprendizaje significativo, ¿verdad? Entonces tenemos personas ya con mucho bagaje en la vida y que podemos utilizar eso como un factor positivo para poder generar nuestras clases. Y la adultez tardía, ¿verdad? Que ya la reserva cognitiva y la motivación permiten continuar aprendiendo, pero acá ya tendríamos que readecuar también en función de la edad para la cual estamos ofreciendo, ¿verdad? Estrategias de aprendizaje. Se habla de factores protectores con respecto al aprendizaje y a la enseñanza. Algunos de ellos puede ser el sueño, la actividad física, la emoción, la interacción social, la motivación y hay muchos otros más. ¿Por qué hablamos de factores protectores? Porque son aquellos que nos van a coayudar a que el aprendizaje se dé de una forma, digamos, mejor o más positiva, mayormente, dependiendo de la adaptación que nosotras y nosotros vayamos haciendo en cuanto a las actividades que vamos desarrollando. La relación entre emoción y aprendizaje, que es otro concepto importante que viene dentro de los contenidos de la asignatura, nos dice que las emociones positivas, las que nosotros conocemos como positivas, podrían favorecer la atención, la memoria y consolidación del aprendizaje. ¿Sí? Sin embargo, no se habla, digamos, a nivel general, dependiendo del autor desde el cual nos ubiquemos, no se habla de emociones positivas y negativas. Las emociones son solo emociones, ¿verdad? Y los que hemos visto la película Intensamente, la 1 y la 2, sabemos que el mensaje también tiene que ver con que la tristeza es una emoción más y que la tristeza no necesariamente es negativa, ¿verdad? Ya en la 2 se incorpora la ansiedad y de igual forma, ese es como el aprendizaje, ¿verdad? Que son emociones que usualmente nosotros relacionamos con negativas, pero que no necesariamente es así. En cuanto al aprendizaje multisensorial, es un poquito lo que ustedes hablaban dentro de las estrategias neurodidácticas, que es combinar imágenes, sonidos, lectura, escritura y conversación, ¿verdad? Entonces, poder combinar todas estas formas de aprendizaje nos va a llevar a poder abarcar de una mejor forma los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Se habla de metodologías activas también. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? El aprendizaje basado en problemas, la gamificación, el aprendizaje colaborativo o cooperativo y el aula invertida, que vamos a ver en qué
consiste cada una. Todas ellas, todas las metodologías activas, ubican al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Entonces, es el protagonista de la obra. Sabemos que las teorías anteriores o las teorías un poco más ortodoxas, como el conductismo, pues se enfocaban más como en el cambio conductual o algunas se enfocaban más en la parte social, pero acá las metodologías, activas están totalmente centradas en que el estudiante es lo más importante y que es el protagonista de su propio aprendizaje. Así como en la UNED, ¿verdad? Que el aprendizaje es autorregulado porque el estudiante es quien es dueño de su propio ritmo. Estas metodologías van a favorecer la atención, la memoria, la participación, la motivación y la construcción de aprendizajes significativos. Y van a responder a uno de los principios básicos y fundamentales de la neurodidáctica, el cual tiene que ver con que el cerebro aprende mejor cuando participa activamente en experiencias relevantes y que sean emocionalmente significativas. Entonces, no solo que a la persona le motive, sino que emocionalmente lo conecte con algo. Ahí vamos a tener un mayor aprendizaje o vamos a tener un aprendizaje de forma mayor o mejor cuando está esta interrelación. Ok, ¿qué sería la primera metodología activa? Que es el aprendizaje basado en proyectos. Perdón, yo antes les dije que en problemas, en proyectos. Si nos ponemos a ver un poco como los planes curriculares del Ministerio de Educación Pública actuales, está mucho basado en este fundamento o en esta metodología, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo que buscamos con esta metodología? Que los estudiantes puedan adquirir conocimientos y desarrollar habilidades mediante la elaboración de proyectos, respondiendo a una pregunta, a un problema o a un desafío, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita yo soy profesora de psicología en colegios también, para 10º año, y justamente mi materia no tiene exámenes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen? Un proyecto que ellos van elaborando por etapas y que les va a permitir hacer un análisis de alguna situación en particular. Puede ser de noticias o puede ser de problemáticas, y que a mí como docente me va a servir para que ellos trasciendan la parte de memorizar, ¿verdad? Sino que no solo sea memorizar conceptos, sino que también puedan trascender y puedan analizar situaciones que les pueden afectar, ¿verdad? Que son muy del contexto actual. Este tipo de metodología va a favorecer la activación de las funciones ejecutivas, que ya las vimos, cuáles eran. Es decir, podría favorecer la memoria de trabajo, la resolución de problemas, la motivación y la transferencia del aprendizaje a situaciones reales. Entonces, ¿qué decimos o cuál principio estamos aplicando? Que cuando el cerebro encuentra sentido práctico en una tarea, va a aumentar la liberación de neurotransmisores, por ejemplo, la que hablábamos antes de la dopamina, que está asociado ¿con qué? Con la motivación y el aprendizaje. Entonces vamos a lograr que ese neurotransmisor se libere de forma más continua y en mayor cantidad. Ok, por ejemplo, un aprendizaje basado en proyecto puede ser que ellos planeen un viaje a París, no sé, esto es un ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí tienen que investigar los lugares, elaborar un itinerario en francés, diseñar un presupuesto, presentar el viaje. Y ahí vamos a desarrollar algunas competencias importantes, como la comprensión lectora, la expresión oral, la producción escrita o el vocabulario contextualizado. Esa actividad me parece muy bonita. Otra metodología es la gamificación, que consiste en incorporar elementos propios de los juegos en contextos educativos, de forma tal que vamos a lograr aumentar la motivación, el compromiso y la participación. Entonces, no los vamos a poner a jugar por jugar, sino que vamos a tener objetivos claros, ¿sí? Pedagógicos claros, ¿verdad? O sea, yo tengo que tener claro qué es lo que quiero lograr en ellos a nivel de contenidos, aprendizajes y experiencias. Y de esta forma vamos a activar el sistema de recompensa cerebral
de nuevo la liberación de dopamina, vamos a lograr una atención sostenida, es decir, una mayor atención que dure más en el tiempo, la memoria emocional y emociones que vayan a fortalecer o a consolidar la información en la memoria a largo plazo. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Siguiendo con París, ¿verdad? Entonces puede ser que les demos una misión para que ellos tengan que enfrentar varios desafíos. Entonces, por ejemplo, que aprendan 10 palabras nuevas, que completen diálogos, que resuelvan acertijos, que superen pruebas de pronunciación. Y ahí pues podemos jugar con premios, ¿verdad? Ya sea puntos adicionales o alguna recompensa. El aprendizaje colaborativo o cooperativo, bueno, ya lo conocemos, ¿verdad? Trabajar en grupos pequeños, donde haya un objetivo común, donde todos sean responsables. Sé que esto es un poco complicado a veces que lo cumplan, ¿verdad? Porque hasta nosotros que somos docentes de la UNED, nos cuesta a veces que los estudiantes o que ustedes trabajen en grupo. Es todo un reto, pero debemos seguirlo potenciando. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, aparte de los beneficios que ya nosotros sabemos como docentes que podemos obtener a través de eso, aquí tenemos evidencia científica de que el cerebro es social, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a permitir este tipo de aprendizaje? Mejorar la atención, mejorar la memoria, mejorar la empatía, la comunicación, que haya una construcción conjunta del conocimiento y, en teoría, debería de el trabajo colaborativo reducir el estrés y aumentar la sensación de pertenencia al grupo y a la institución. Como les digo, sé que es todo un reto porque a veces se presta, por ejemplo, con los chiquillos del cole, ellos me dicen, profe, es que si lo hacemos en grupo, tal no trabaja y el otro, ¿verdad? Siempre hay como ese tipo de situaciones, pero que a mí también me parecen muy enriquecedoras, porque en el caso de ellos, cuando estén en la universidad, se van a tener que enfrentar y después van a tener que trabajar colaborativamente cuando ya estén en un trabajo como tal, ¿verdad? Digamos, ejerciendo la profesión como tal. Entonces, sí es una base importante para que ellos y para que ustedes aprendan a trabajar de esta forma. Otra metodología es el aula invertida. ¿A qué se refiere con aula invertida? Aquí sería que los estudiantes primero estudian la materia antes de llegar a la clase. Ajá. Entonces, aquí podemos utilizar varias estrategias. Puede ser videos, lecturas o algunos otros recursos digitales. Y la idea es que la persona o el estudiante ya traiga eso leído, lo traiga estudiado, para en la clase solamente hacer análisis y no tener como que ver la materia como tal, ¿verdad? Entonces, el tiempo de clase se va a dedicar a actividades prácticas, discusión y a la resolución de problemas. ¿Y qué nos va a favorecer? La autorregulación, la metacognición, la autonomía, la memoria de largo plazo y permite que se den la construcción de nuevos aprendizajes, ¿verdad? Capacidad de análisis, un poco también la capacidad de síntesis, muchos otros factores o muchos otros beneficios que podemos obtener con que el estudiante ya traiga la materia estudiada antes de venir a clase. Entonces, por ejemplo, puede ser que el estudiante pueda observar un video sobre vocabulario o un podcast corto en francés o alguna lectura sencilla. Y ya durante la clase lo que se desarrolla es más bien conversaciones, juegos con respecto a la materia, resolución de casos y la retroalimentación inmediata de lo que ellos están llevando a cabo en la clase. Bueno, hablamos de las tecnologías de información y comunicación, que también son algunas estrategias que podemos utilizar. Las apps, la IA, ¿verdad? Sabiéndolo utilizar es como nos trae muchos beneficios. Los podcasts, los videos y las plataformas colaborativas nos podrían ayudar a hacer las clases más interactivas y más emocionantes para los chicos y chicas. Ahora quisiera que ustedes en un ratito, igual con unos 5 minutos, rapidito, puedan diseñar una clase como pensando en estas cosas que hemos hablado. Entonces, van a elegir un tema
van a incorporar cuál emoción quieren potenciar en esa clase, cuáles recursos visuales van a utilizar, cuál estrategia de interacción van a utilizar o de socialización. Entonces, vamos a trabajar en esto otra vez 5 minutitos. Y les dejo la diapositiva ahí para que ustedes vean qué es lo que tienen que hacer. Ah, no, qué detalle, no estoy compartiendo. ¿Ves? Es que a veces me salgo sin querer. Ahí está. Ahora sí. La actividad 3 es diseñar una clase, elegir un tema, incorporar la emoción, usar recursos visuales, diseñar cómo va a ser la interacción entre los estudiantes y luego socializarla, es decir, que me la compartan, ya sea en el chat o de igual forma que abra micrófono. ¿De acuerdo? Me dicen si quedó claro qué es lo que tenemos que hacer. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, 5 minutitos, son las 7. 7:05, los veo de nuevo por acá.
Ok, volvemos por acá. Vamos a ver qué me cuentan. Mm, A ver, dice Franklin. Tema, presentarse en francés, que el estudiante pueda decir su nombre, la edad, dónde vive y la profesión. Se pueden usar recursos visuales como imágenes o videos. Ajá, la emoción podría ser preguntas sobre lugares emblemáticos. Ok. La interacción podría ser una pequeña conversación entre parejas para presentarse en francés. Socialización podría ser una presentación de sí mismos y que los compañeros hagan preguntas al azar sobre el tema. Ok. Ujú, está muy bonito. Está muy bonita la propuesta. Sí. Ok. ¿Cómo vamos las otras compañeras y compañeros? Anthony, Profe, cuénteme. Anthony me levantó la manita. Ya casi voy. Ajá. Sí, bueno, voy a proceder. Yo pensé en algo como algo como de comida. Entonces el Ujú, tema sería más o menos como la comida y los gustos. ok, Entonces, con eso se puede enseñar bastante vocabulario y también como describir experiencias sensoriales, como qué siento yo al comer, cómo me parece tal alimento, etcétera. Entonces, con el paso ujú, 2, la emoción podría ser como hacer un juego, como decir, mira, tal comida me recuerda X cosa, a lo que sea, no sé, a mi abuela. Entonces, ajá, preguntarle a los estudiantes como, ¿qué comida los hace sonreír? ¿Qué comida ustedes sienten que es como reconfortante? Entonces, que ellos puedan como hablar de eso. Después, para el paso 3 de los recursos visuales, se pueden enseñar fotos, como, como por ejemplo decirles, ok, esta foto, ¿qué les evoca? Y les presento un ujú, limón. Entonces ellos van a decir, ah, ok, algo ácido, algo que me arruga la cara, ese tipo de ujú, cosas. ujú, Entonces, para el paso 4 se podría hacer como un juego de roles, donde haya como un restaurante y que la gente tenga que pedir comida y que hablen y digan, ah, es que hoy me siento de tal manera, entonces me gustaría comer tal cosa. Entonces, de esa manera, aplicando todo el vocabulario que han aprendido, ¿verdad? Y lo que sienten en el momento, pueden como expresarse un poco mejor. Y a la ujú, parte de socializar se podría hacer tal vez como un menú ideal, como con todos los gustos de cada persona, ¿verdad? Y que haya una votación para que la gente diga como, mira, este me parece que es el menú más rico, o tal vez este le falta tal cosa, y ese tipo de cosas. ujú, Entonces, ujú. es lo que se me ocurrió. Ah, está muy bonito, Anthony. Muchas gracias. Me Es, encanta la idea. Ok, vamos con Nicole. Ah, Oh, sí, bueno, yo pensé más que todo como en algo igual también relacionado con la comida. Eh, Pregunté un momento ya para preparar una receta. Me imaginé a los tres monitos, uno que no ve, uno que no oye y uno que no habla. ajá. Entonces, es un poquito ambicioso llevar comida al centro educativo, pero pensé en una ensalada de frutas porque hay como más variedad de vocabulario, de léxico, entonces, Qué lindo, sí. no sé, darles como un poquito a cada uno, ¿verdad? Y que cada uno pues haga su mejor esfuerzo de comunicación Ajá, con todos los recursos posibles, ¿verdad? Así se genera como esa, no sé, ese momento como también de diversión para ellos y de resolución del conflicto, ¿verdad? Obviamente los recursos visuales, pues las frutas, las cosas tangibles y pues sí, básicamente la interacción sería eso. excelente, muchas gracias. Muy lindas las ideas, sí. Ok, ¿quién más me levantó la mano? Creo que fue... Ay, ¿quién Yo, me profe. levantó la manita? Ajá, adelante. Bueno, mi idea también iba como en esa línea de hablar de gustos y preferencias, pero más que nada como de cantantes, actores, tal vez jugadores favoritos de algún deporte, algún personaje famoso en ese momento, tipo de Instagram o TikTok y cosas así. Ujú, Este, y mi idea básicamente era como en una presentación
tener las imágenes de todo este tipo de cosas o de elementos digamos, que usualmente generan algún tipo de polémica, tipo, no sé, quién prefiere el fresco leche de fresa o el de chocolate, cosas así, y que ellos se levanten y para los que sí les gusta, digamos, no sé, algún cantante o algo así, que se pongan de pie y los que no, pues se pueden quedar sentados. Este, y así con los demás elementos, ¿verdad? Y también después de esto pueden tener una actividad de parejas en donde ellos pueden jugar o tener como o hacer un juego de memoria, digamos, donde ellos tengan estas expresiones que se necesitan para hablar de preferencias o de gustos, ¿verdad? Y relacionarlos como a las imágenes que nosotros ya hemos trabajado. Sí, muy bien, excelente. Muy bien. Vamos a ver, por aquí Hailey nos dice el tema. Ok, yo no soy de francés. Pasé con posé, como auxiliar avoir. ¿Cómo se pronuncia eso? Cuénteme. No, súper bien, profe, lo pronunciaste bien. Ok, muchas gracias. Qué lindo francés, me enseñan francés, yo quiero aprender. Demasiado lindo. Ok, dice, ese es el tema. Luego dice, incorporamos la emoción con alguna anécdota nuestra divertida o emocionante usando el tiempo verbal. Ajá. ¿Dónde podemos adjuntar fotos? Recursos visuales, música. Ahora hay muchas canciones latinas que han hecho covers en francés, ¿ok? Que utilicen ese tiempo verbal. Se puede proyectar la letra y en un color diferente se marca el auxiliar y el verbo conjugado. Ajá. Entonces la interacción, dividir a los grupos en pareja o grupos y podemos, a los estudiantes, perdón, dividir a los estudiantes en pareja o grupos y podemos detener la música y deben decir en voz alta o escribir en la pizarra la frase empecé con posé que acaba de sonar. Socialización, en grupos pueden charlar de cosas reales que han hecho y también al final de la actividad pueden compartir las cosas más divertidas o graciosas que han descubierto de un compañero. Ay, qué bonito. Están muy bonitas las actividades, la verdad, los y las felicito. Me parecen muy bonitas. Excelente. Ok, entonces aquí vemos con lo que ustedes han propuesto, cómo podemos integrar lo que hemos venido viendo con las bases de la neuropsicología o de la neurociencia y la neuroeducación. Ujú. Ahora, nosotros como docentes vamos a tener algunas características siempre diferentes, ¿verdad? De nuestros estudiantes y justamente existe también el TDAH en la adultez, ¿verdad? Entonces, de hecho, ahora muchos adultos, yo que soy del área de neuropsicología y saqué una especialidad en eso, en neuropsicología clínica, hay muchos adultos actualmente que quieren saber si tienen autismo o si tienen déficit atencional, ¿verdad? em, Existe esa necesidad. Entonces, nos podemos topar con población que ya esté diagnosticada o que necesite este diagnóstico y entonces debemos de tomar en cuenta que al igual que trabajamos con adolescentes y niños con estas necesidades educativas diferentes o que son personas neurodivergentes, así se les llama ahorita, por lo menos desde mi especialidad, van a tener una necesidad de instrucciones claras, de fragmentar las tareas y de apoyos visuales mucho mayores que los estudiantes regulares, por decirle, llamarles de alguna forma. También vamos a tener estudiantes que podrían presentar dislexia. Entonces aquí necesitamos que los docentes nos apoyen con tipografías accesibles, con apoyos auditivos y con el tiempo adicional que usualmente les damos. Con respecto a la alexia y discalculia, recordemos que la alexia es la pérdida parcial o total de la capacidad para leer y la discalculia es una dificultad específica del aprendizaje que tiene que ver con la dificultad para comprender y realizar operaciones matemáticas, ¿verdad? Entonces, en este caso, debemos hacer
o tener en cuenta adaptaciones individualizadas y estrategias multisensoriales para ayudarles a ellos y a ellas si es que están presentando alguna de esas condiciones. Ahora yo les pregunto, de lo que hemos hablado y de lo que hemos hablado y de lo que ustedes han presentado, ¿cuál estrategia neurodidáctica, escojamos una, incorporarán en su práctica docente o cuál les llamó más la atención como para incorporarla? Ya sea que sus compañeros hayan mencionado, que lo haya mencionado yo o que a ustedes se les ocurra ahorita ya con todo el conocimiento de la tutoría. Entonces los y las escucho. ¿Qué estrategia neurodidáctica va a incorporar en su práctica docente? Miras que a mí me llamó, bueno, pensé mucho en esta que usted mencionó, profe, la de la clase invertida. Bueno, siento que ayuda bastante, ¿verdad? O sea, tanto para los chicos, bueno, los adultos, es que se Sí. me va de que son adultos. Bueno, tanto para ellos como para uno, porque digamos, tal vez en el tiempo de clase o que usualmente es como una hora, ¿verdad? Ujú, Ellos funciona mejor que tal vez vengan ellos de la casa ya con las cosas leídas, ¿verdad? En su tiempo y ya en la clase se pueden dedicar más a otros asuntos, a prácticas y demás. Entonces, vieras que eso sí me resonó mucho y sí ujú. es algo que me gustaría intentar también con mis estudiantes de ahora. Excelente. Muy bien, me alegra que les haya resonado. Yo pienso que funciona bastante porque vieran que yo estudié en la UCR y en la UCR nosotros teníamos que, bueno, en psicología particularmente, la mayoría de mis clases eran así. Es decir, si yo no había leído las lecturas, mejor ni iba a clases, porque no iba a hacer nada, porque los profesores no se detenían a ver la lectura como tal, sino que de una vez confrontaban con las preguntas específicas de la lectura, ¿verdad? O de las lecturas. Entonces era, bueno, fulano de tal, ¿qué le pareció tal aporte del autor en tal lado que dijo esto y esto y esto? ¿Cómo se aplica? Entonces, si uno no había leído, básicamente en la clase le iba fatal, ¿verdad? Porque primero que se ponía en evidencia que no había leído, ¿verdad? Y segundo que no iba a entender el hilo en sí de la clase. Entonces, eso nos obligaba a ser muy responsables en esa parte. Y también pienso que nos puede ayudar a nosotros como docentes a avanzar más rápido, ¿verdad? Claro, lo ideal sería que haya una cultura, ¿verdad? Dentro de los estudiantes que tenemos, que le den la importancia a esto, porque por ejemplo, yo pienso en mis adolescentes y costaría muchísimo que ellos lean antes de, ¿verdad? Si me cuesta que lean en la clase, costaría que lean antes de, pero tomando en cuenta que son adultos, uno podría decir que en teoría hay mayor compromiso. Sé que igual van a haber estudiantes que no, pero sí debemos de tratar, porque sí nos ayuda a eso, a desarrollar un poco la responsabilidad de que si no leíste, vas a estar perdido en la clase, ¿verdad? Y que además podamos trascender, que podamos analizar, que podamos discutir sobre lo que leímos y demás. Entonces, sí me parece como muy bonita la propuesta. Y yo que lo viví en carne propia, diría que se gana bastante, ¿verdad? A nivel de aprendizaje. No sé si alguien más quiere compartir en cuál estrategia neurodidáctica le gustaría aplicarla. Bueno, pueden ser todas, pero ¿cuál les llamó más la atención? Tal vez yo creo que, perdón, el aprendizaje basado en proyectos, yo siento que es interesante porque ellos se motivan y verlo como una especie de etapas. A ellos les Ujú. favorece mucho como este espacio, entonces pueden tener un poquito más de libertad, entonces el aprendizaje creo que basado en proyectos sería muy interesante
y muy práctico para ellos. Ok, genial. Pero debo decir que las propuestas de ustedes están muy interesantes también. Me gustaron mucho y creo que son muy aplicables y que están realmente integrando lo que yo quería que hoy integraran, que es los conocimientos y ponerlos en práctica y que tomen en cuenta la población y las características y demás. Entonces, quedo muy satisfecha con las propuestas también. ¿Mm? Entonces, si no hay más comentarios con respecto a esto, les vuelvo a preguntar si están claros con la asignatura, si tienen alguna duda, si quieren ahorita Profe, yo, como... Ajá. perdón, tengo una consulta respecto al mapa conceptual que debemos entregar. Es que, bueno, no sé, me estoy quemando la cabeza por la cantidad de conceptos que quiero agregar. Entonces, básicamente, bueno, para quedar bien clara, perdón, es mi hermanita que está aquí en la tarde. Em, Está diseñado para que sea como un mapa conceptual, pero eh, entonces, o sea, como lo entiendo, son los conceptos y relacionados a ellos son como básicamente palabras clave, no necesariamente una definición muy extensa, pero Ajá. jerárquico, sí tiene que ser jerárquico, eso sí, sí, Exacto, ok. exacto. Y son de Ujú. 10 a 15 conceptos más de los que ya se proponían algunos. Para, digamos, como en adición de las lecturas, por así decirlo. No sé si me voy a entender. No, esa parte no. Dame un Ok, chancecito para entrar a la sí, asignatura un momentito. ok. Ujú. Vamos a ver, es de la unidad 1, supongo, ¿verdad? Es de la unidad uno. Ujú. Ah, no, pero la unidad 1 me dice que es una Padlet. Ah, no, perdón, Eh, perdón, perdón. No, 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 no me hagan caso. mm, Es que yo doy varios cursos. Deme un chance que estoy metida en otro. Que es neuroeducación. Ujú. Dice que la unidad 1. Chun, chun. Dice que, ajá, mapa conceptual. Sí, sí, sí. Es que quería verificar que fuera conceptual y no mapa mental, que es diferente. sí, ¿Verdad? precisamente por eso lo consultaba. Pues, digamos, hay una parte también en las indicaciones que indica que hay que hacerlo mediante agregar ese concepto, digamos, además, digamos, dentro de las lecturas, dentro de las lecturas, entrando a proponer toda una serie de conceptos, grupitos, digamos, de neuroeducación, neurociencia, neurodidáctica, todos estos. Ajá. Mi pregunta es si además de esos conceptos que yo leí en la guía, son de 10 a 15 conceptos más entre las tres lecturas. Sí, dice que entre 10 y 15 conceptos principales. Entonces, Ajá. sí, al final, digamos, de 10 a 15 más, esos que ya se consideran de lectura. Vieras que se le corta un poco como estás hablando. La común. Permítame un segundo. Ujú. Ahora, ahí, ahí estamos Ahí bien, te sí. escucho mejor. Sí. Ok. Sí, básicamente eso. Entonces, son esos 9 conceptos principales que vienen en la guía, más otros 15 o 10 de las lecturas. ¿A dónde estás leyendo que 9? Son 9, bueno, me parece que son 9 como en total los que vienen en esa guía número 1, a partir de donde dice neuroeducación, neurociencia, digamos, como los conceptos Ah, que ok, hay como ok. que identificar Ok. y, Ajá. Exacto. Pero, ok. déjame ver. Bajo aquí, conceptos secundarios. Ajá. Es que lo que quiero ver es si eso lo comprende. Identificación de conceptos principales antes de construir selecciones de al menos de 10 a 15 claves derivados del... Sí, ok, vamos a ver. Los conceptos que están arriba, los que vos decís que son 9, ¿verdad? Que son los clave, como esto, como neurociencia, neuroeducación, neurodidáctica, son como los conceptos grandes. De ahí se deben Ok, desprender los otros 15 o 10 conceptos relacionados y tiene que ser jerárquico porque recordemos que, por ejemplo, yo les expliqué neurociencia, neuroeducación, neurodidáctica, o sea, como que vienen haciendo uno del otro, ¿verdad? Entonces, para plasmarlo, debe de tener jerarquía de acuerdo a conceptos grandes o principales y que luego se vayan desglosando. ¿Me explico? ah, ok, entonces, sí, entonces me lo imagino así como entonces esos 9 conceptos serían como los principales y a partir de ellos se Ajá, va como deduciendo todo lo demás. Ok, ok, ok. Sí, exacto. porque, Ahora,
Sí encuentro Ajá. el vínculo como con todos, pero eso es como lo que me estaba costando un poco, como identificar cómo vincularnos todos completamente, digamos. Ajá. Y recordemos que al ser mapa conceptual no lleva imágenes, ¿verdad? No lleva imágenes porque eso sería un mapa mental. Sí. Entonces aquí Sí, solo solamente palabras conceptos, clave, solo digamos. palabras claves. Exactamente. Exacto. Ok, ok. Ujú. Gracias. Con todo gusto. Ok. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. ¿Clarísimos? ¿Sí? Todo claro, profe, sí. Ok. De todas maneras, yo creo que, déjenme ver un momentito aquí. Sí, este curso lo diseñé yo y yo soy la profesora de ustedes. Entonces, cualquier cosa, de igual forma pueden hacerme las consultas por la plataforma, ¿verdad? Si tuvieran alguna duda. De acuerdo. Un placer. Gracias. Un placer haberlos conocido y haberlos escuchado. Y un placer también aprender de ustedes y de esto que es un área que yo no manejo, que es el idioma. Me encantaría, pero no. El inglés un poquitito, pero no mucho tampoco. Pero sí me gusta escucharles porque siempre tienen aportes muy, muy buenos. Entonces, no, la presentación no la subo yo a la plataforma. Es que verán que por directrices de la cátedra no compartimos las presentaciones, un poco por derecho de autor y así. Entonces no estoy autorizada para subir la presentación. Pero la grabación de la tutoría sí queda. Yo la subo precisamente donde dice tutorías, viene como el link para conectarse, tutoría 1, y luego yo subo la grabación ahí. Ajá, entonces ahí les va a quedar por si quieren repetirla, si quieren repasarla y demás. Y para los que no se pudieron conectar. Entonces, sí, ahí queda disponible en estos días. La otra semana ya queda disponible ahí. Entonces, muchas gracias de verdad por haberse unido a este espacio y yo muy complacida de haber compartido con ustedes. Espero que les haya gustado la tutoría y nos vemos en la tutoría número 2. Cualquier cosa. Muchas gracias, Muchísimas profe. Buenas gracias. noches. Con todo Gracias. gusto. Hasta Buenas luego. noches. Chao.